Arratsaldeon, bienvenidos una tarde más a este espacio dedicado a Eusko Ikaskuntza, la Sociedad de Estudios Vascos. Tenemos una hora por delante en esta jornada de sábado 21 de junio para hablar de la figura de José Antonio Arana Martija, una de las figuras más activas en el estudio y la difusión de la música vasca a lo largo de la segunda mitad del siglo pasado, del siglo XX. La revista Musiker, Cuadernos de Música de Eusko Ikaskuntza, homenajea en su número 15 a José Antonio Arana Martija. Y nosotros, en esta tertulia de sábado, queremos hablar de esta publicación, de la figura, por supuesto, de Arana Martija y de la jornada homenaje que tendrá lugar el próximo sábado 27 de junio. Una jornada que pretende reconocer públicamente la contribución de José Antonio Arana Martija a la cultura vasca, así como, bueno, pues dar a conocer su biografía y su obra a la sociedad vasca. ¿Quién es y qué ha hecho José Antonio Arana Martija? Entre otros muchos trabajos del emblemático libro Música Vasca del año 76, Arana Martija ha sido presidente de la sección de música de Eusko Ikaskuntza, socio activo de la misma y colaborador incansable de Musiker, Cuadernos de Música, donde ha publicado un sinfín de artículos. Precisamente el artículo de Antón Zubicaray es algunos apuntes biográficos activados con recuerdos personales. En él recoge la biografía de Arana Martija y recuerda que es autor de varias monografías y de un valioso número de artículos en una época en la que, hay que decirlo, era muy escasa la cantidad de trabajos en este campo. Leemos, si os parece, unos pasajes de este artículo. José Antonio Arana Martija nació en Guernica el 10 de marzo de 1931 y es el mayor de los 9 hijos del matrimonio Arana Martija. De sus progenitores procede el profundo carácter euskaldún de José Antonio. Es significativo que al publicar en 1976 su libro más representativo, Música Vasca, el autor encabezara la triple dedicatoria de la obra a sus padres, a su esposa y a Euskal Herria, con esta frase inicial: Euskalduna sortu ninduen, aita eta amari. La inmersión en la música de nuestro personaje se produce desde su niñez gracias precisamente a una aportación paterna. En 1936 comienza sus estudios en la Ikastola de la Villa. Surge la rebelión militar contra la Segunda República y se enciende la guerra. Tras el arrasador bombardeo del 25 de abril de 1937, la familia se traslada a Francia. Regresaría a Bilbao en 1939, teniendo que sufrir las consecuencias de la victoria de Franco. Tras su estancia en Bilbao, la familia se traslada a Muxica, donde permanecería hasta 1950, año en que regresa a Guernica. Dentro de esa década posterior a la guerra, José Antonio ingresa en 1942 en el seminario diocesano. Abandonando la carrera sacerdotal en 1947, se dedica a completar el estudio de bachillerato que finaliza en 1948. Su activa esencia euskaldún y la preocupación por el euskara le impulsan en 1960 a dirigir la revista Brisas Guerniquesas, en la que ya colaboraba antes y en donde comienza ahora a escribir e introducir artículos en euskera. Un año más tarde contrae matrimonio con Maiteder Bareño Ormaechevarría, unión de la que nacerían 5 hijos: Maiteder, Cristina, Ander, Olatz y Garikoit. Pero estos inicios de la década de los 60 son aún mucho más significativos en la trayectoria de José Antonio Arana Martija como estudioso y difusor intermitente de la música vasca. Ya en 1962 aparece su primer artículo sobre el tema en un órgano especializado, la revista Tesoro Sacro Musical. A la vez que el interés musical, en la década de los 60 continúa ahondándose tanto en el espíritu como en la labor externa de Arana Martija la preocupación por el idioma y por otras vertientes de la cultura euskaldún. Así, en 1964, cuando la revista Jakin, que hasta entonces había sido fundamentalmente un boletín de teólogos de Aránzazu, comienza a convertirse en una revista de carácter social y cultural en euskara, empieza José Antonio a colaborar en ella, si bien ya con anterioridad recibía y leía tal publicación. El primer artículo suyo que apareció en esta revista fue sobre Don Resurrección María de Azcue, con motivo de los homenajes que se le habían hecho primero en Bilbao y luego en Lekeitio. Viéndose ya el franquismo encaminado hacia su propio ocaso, a Arana Martija le tocó padecer consecuencias de las últimas convulsiones del régimen fascista y policial, en castigo al manifiesto y patriótico talante euskaldún y democrático de nuestro personaje. En 1968 se le ingresa en la prisión de Basauri. Debe hacerse saber que ni en estas circunstancias dejó de servir a la música. Se puso a enseñar solfeo, incluso a presos comunes.
Al año siguiente, José Antonio abre su despacho de abogado en Guernica. En 1971 volverían a encarcelarle, esta vez en Jaén. En 1979 es nombrado Euskaltzain Urgazle, académico correspondiente de Euskaltzaindia. En este mismo año se le elige como miembro de las Juntas Generales de Vizcaya. Al siguiente año organiza las Jornadas Internacionales de Euskerólogos y se le adjudica el papel de responsable y bibliotecario de Azkue Biblioteca, lo que le impulsará a viajar para conocer otras bibliotecas. Tras la eficiente labor realizada como bibliotecario, en 1996, al cumplir los 65 años, José Antonio se jubiló de este puesto de trabajo, si bien continuó en Euskaltzaindia como tesorero de la institución. En 1998 es nombrado miembro de honor de la Euskal Idazleen Elkartea, Asociación de Escritores Vascos. En cuanto a su investigación en el campo de la música, uno de sus objetivos actuales es concluir el estudio sobre el editor Dotesio, uno de los primeros y el más importante sin duda de los de Euskal Herria, de quien ha publicado ya importantes noticias. Cuando finalice el tema de Dotesio, o tal vez antes, José Antonio Arana Martija estará ya obsesionado por algún otro y empezará a trabajar sobre ello. Y esta tarde tenemos con nosotros en los estudios de Loyola Media Bilbao a Antón Zubicaray, crítico musical y profesor en Musiquene, Centro Superior de Música del País Vasco. Arratsaldeon, Antón. Arratsaldeon. Bueno, te sonará la biografía que acabamos de escuchar, porque es una de las partes, ¿no? Una de las partes que aparecen en esta publicación. Sí, algo así, ¿verdad? Sí. Bueno, saludamos también al propio protagonista, José Antonio Arana Martija. Arratsaldeon, José Antonio. Arratsaldeon. ¿Qué tal te encuentras? Perfectamente. Perfectamente. Muy a gusto. Contento, ¿verdad? Sí. Bueno, tenemos... No solamente con referencia al homenaje, sino por estar tan agradablemente acompañado por ti. Bueno, y lo que nos espera por delante, que tenemos una tertulia de unos 50 minutos para conocer un poquito más en torno a la trayectoria de este hombre, de José Antonio Arana Martija, que está aquí presente, como decimos, en los estudios de Loyola Media Bilbao. Tenemos en nuestras manos esta publicación de Musiquer, cuadernos de música, que ha homenajeado a lo largo de sus 24 años la andadura de músicos vascos emblemáticos como José Antonio de Donostia, Enrique Jordá y José Luis Ansorena. Con este volumen se pretende reconocer públicamente la contribución que has hecho tú a la cultura vasca, ¿no? Una publicación que está coordinada, tenemos que decirlo, por John Bagués, que es el encargado de compilar los diferentes artículos que aquí se presentan. Como introducción, ¿qué os parece este volumen? ¿Cómo lo definiríais, Antón? Quizás tú has trabajado más en él, el homenajeado, hay que decirlo, todavía no había visto la publicación. No había visto todavía el libro, le he hecho una ojeadita ahora. Antes ¿Y de te ha entrar sorprendido aquí. quizás, José Antonio? Me ha sorprendido, pero agradabilísimamente. Ha dicho, sí, tiene fotos y todo. Sí. Aparte de mucho texto, ¿verdad? No solo por fotos, sino por las personas que intervienen, porque yo no sabía nada de quién intervenía en este libro. ¿Ha sido una sorpresa quizás? Hace 2 días, una hija mía me dijo, oye, que yo figuro como autor, tú como autor en este libro. Y pues sí, porque parece que los de Azkue Biblioteca de Euskaltzaindia han intervenido haciendo un artículo con mi biografía musical. O sea, que se considera como autora. Y me alegro mucho de que siga, en fin, la familia por estos derroteros de la cultura vasca, porque claro, eso hay que aclarar, que no solamente se trata de música, aunque Antonio y yo seamos en eso ya pareja, pero la cultura vasca es mucho más que eso. Y yo, en fin, durante muchos años he trabajado en general en todo lo que se refiere a cultura vasca. Si bien en este libro se recoge lo referente a la música. ¿Cómo se siente uno cuando le hacen un homenaje a estas características? Pues la verdad es que quizá choque, pero no me gustan los homenajes. O sea, me siento nervioso. Hubiera preferido que no se hubiera hecho, por una parte. Pero es mentira. Es mentira, ¿no? Quiero que me lo hagan. Está bien que reconozcan la labor de uno, ¿no? Es un esfuerzo de toda la vida. Aunque me ponen un poco nervioso, No soy hombre de escenario, soy hombre prefiero trabajar en la mesa que estar en fin, expuesto al público con un escaparate. Antón, ¿ha sido fácil, difícil, laborioso trabajar en esta publicación? Bueno, yo no he hecho más que un artículo, pero no sé, el resto es que tampoco he visto hasta ahora el libro, así que...
Bueno, tenemos tiempo para hablar entonces de esta publicación a lo largo de estos minutos. En cuanto a la parte que a ti te corresponde, el artículo este de biografía, sois amigos desde hace muchos años. Sí. José Antonio, tú conociste a la hija de Antón. Sí. Entonces, ahí... Agustín, soy caray. Agustín. Sí, a él le gustaba que le dijeran Agustín. Agustín soy caray. Que era de Euskaltzaindia, Euskaltzaindia. Y que antes de la guerra fundó el periódico que El Eguna fue, ¿no? Con Arqueaga y... Exactamente, trabajaba. Sí, fundó un periódico en euskera antes de la guerra. El padre de Antón, o Juan Antonio Duicaray. Sí, trabajaron en ello, sí. Por lo tanto, os conocéis muy bien. Sí, ¿Habéis trabajado también juntos en alguna ocasión? Sí. No, pero nos hemos visto mucho, sí. Muchas y veces, hemos hablado. Sí. Muchas veces. Bueno, y Antón ha publicado algunos artículos sobre mí en algunas revistas y en algunas... Todo bueno, ¿no? Hay que decirlo. Todo bueno. Antón me veo con buenos ojos como yo le veo a él. Bueno, lo hemos dicho un poco de pasada por encima, que en la elaboración de este volumen participan autores de diversos ámbitos, ¿no? ¿Qué os parece? Sí, por lo que he visto es bastante numeroso y variopinto el número de participantes en el homenaje, e incluso hasta de Alemania, dos amigos míos de Alemania, Klaus Niebel y Pachi Oroz Navarro, pero que está de profesor en la Universidad de Tübingen. Si hacemos un poco caso al título, José Antonio Arana Martija, Omenaldia, podríamos decir que tiene una doble esencia, ¿no? La de euskaldun, que eres, y también la de músico, condición esta última que, como tú bien has dicho hace escasamente unos minutos, es la que más recoge el libro y a la que también has dedicado gran parte de tu vida, ¿no? A la música yo, sí. Bueno, según como se entienda lo de la música, ¿no? Si es la música cantada, música ejecutada, desde pequeño de tiple, pues ya empecé ya a cantar en el coro parroquial de tiple y tal. O sea, he cantado desde los 7 años, ¿no? 6 años, porque con 6 años fue el bombardeo y me tuve que ir al exilio. Pero he cantado en coros, he fundado coros, he dirigido coros, es decir, he hecho música activa y pasiva, pero también he hecho música escrita, o sea, he investigado y a eso viene el Iker de música, que el Iker es investigación, o sea, investigación musical. Entonces a eso me he dedicado, con preferencia me he dedicado a eso, a investigar la música vasca. Antón, tú como crítico, la labor que has realizado es intachable, ¿no? Antonio, no solamente intachable. Después de la guerra se hizo muy poco de música. Antes habían escrito, pues sí, había algunas revistas que hacían bastantes cosas de música y demás, pero después de la guerra muy poco. Y bueno, por ejemplo, pues José Antonio Donostia, pues sí tiene, pero claro, las cosas de José Antonio Donostia también se han publicado muy tarde. Y el año 76, cuando publicó ya la música vasca, pues ya es algo que todos empezamos a conocer la música vasca, ¿no? Y luego ya 11 años más tarde publicó, se publicó de nuevo con más abundancia de datos y de todo y tal. Bueno, y es es un libro prácticamente increíble, porque eso ha tenido que costar muchísimo tiempo y nadie sabíamos nada. Y este hombre, pues prácticamente, desde la prehistoria hasta nuestros días, ha hecho una cosa totalmente, bueno, es que incluso de muchísimos autores que ni se conocían ni demás, y vamos, y totalmente, además incluso, pues no sé, hay una cosa en cada año, que es, pues no sé, bueno, de todo un poco, ¿no? Pues de obras, de organistas, de músicos, y bueno, y luego aparte de eso, pues también tiene unas cosas teóricas, que son también muy interesantes, Entonces es un libro, realmente no se ha hecho nada así similar aquí, y bueno, todavía sigue siendo, yo no sé, quizás haya que volver a publicar porque ya no queda nada más. Redescubrirlo, ¿no? Redescubrir y republicarlo, ¿sabes? ¿No? Publicarlo de nuevo. Cuando hablamos... perdona, la segunda edición, que se hizo en el 87, ¿no? Sí. La Caja Original de Paul Zuaza se ocupó de ella, pues tuvo que introducir cosas que no había, o sea, que el año 76 con la primera edición no existían, es decir,
hubo un periodo de tiempo en el que ocurrieron muchas cosas, aparecieron músicos nuevos, aparecieron orquestas nuevas, aparecieron, en fin, muchas manifestaciones, y tal como ha dicho Antón, casi, hasta entonces no se había escrito casi nada, excepto, por ejemplo, Música y músicos vascos del Padre Donostia. Es un libro pequeño, pero profundo, Sí, pero no hay muchos autores. No, claro, y no hay más, o sea, claro. ¿Y entonces, eso por qué es? ¿Porque no ha quedado escrito, no había autores? bueno, eso ocurrió, porque claro, ocurrió la guerra. Ujú. Y la guerra destrozó todo lo que se había hecho, lo que se hacía o lo que se podía hacer. Es decir, que ahí hubo un impasse, hubo ahí un silencio, diríamos, obligado y para mí torturado, de nuestra cultura, que quedó oculta. Y pues a mí me tocó, me gustó, me metí en ese lío y empecé a buscar, a rebuscar, a visitar iglesias, a hablar con organistas, con músicos, con compositores. En fin, me costó bastante tiempo, trabajo, dinero, el poder publicar ese libro. Y luego, como digo, se hizo la segunda edición y ahora me han hablado de hacer una tercera, porque aunque en la enciclopedia de Lur publiqué una actualización, pero un poquito de corrida, me han propuesto hacer una tercera edición del libro ya actualizado hasta hoy. Hasta el siglo XXI, sí, podríamos decir. Eso Sería maravilloso. Sí. Ujú. Cuando hablamos de música vasca, es muy general, ¿no? Quizás cabría hacer algún tipo de distinción, no sé si por épocas, por géneros. Bueno, ha habido, por épocas, pues ha habido, como pone muy bien José Antonio, pues ha habido el romanticismo, incluso la música, diríamos, contemporánea, etcétera, etcétera, todo, ¿no? Eso es todo. Hombre, lo que pasa es que la música vasca pues tiene también su propia personalidad, ¿no? Eso sí. ¿Coincides Sí, en ello? se habla de periodos, pues sí, efectivamente, pues el barroco, el romanticismo, la nueva música contemporánea, tal. Pero lo que hay que decir es que en mi libro hay una segunda parte en la que analizo las características de la música vasca. ¿Qué es la música vasca? ¿Y qué es la música vasca? Pues es muy largo de contar. Es largo. Claro, porque claro, hay que estudiar el ritmo, el tono, en fin, las diversas características que tiene la música en sí, como definición de musical, pues hay que analizarlas. En la música catalana, que de eso ya anduvieron por ahí Pedrell y compañía anduvieron por ahí, y en la música vasca, que Azcue, el Padre Donostia, anduvieron también por ahí. O sea, poco a poco se fueron creando una serie de puntos que había que analizar y analizar para ir dando las características de cada una de las músicas nacionales que hay por el mundo. Y entonces a mí la cosa se me dio bastante bien hecha, porque con lo del Padre Donostia y con algunos musicólogos que habían escrito cosas, pues Jordá, Gallastegui, en fin, hay autores que han tocado temas concretos, pequeños quizá, pequeños en tamaño, pero que igual son muy profundos en cuanto al contenido y al poder ir componiendo una teoría sobre lo que es la música vasca. Es curioso. Partiendo además, como parte yo, del gregoriano. Partiendo del gregoriano, todo lo que corre, todo lo que se va haciendo, todo lo que hacen los del barroco, en fin. Y es que esto daría para varios programas, ¿no? Para 5 horas. Supongo que la temática también influye en esto de la música vasca, ¿no? Ha habido de siempre algunos temas que se repiten. No solo que se repiten, sino que temas populares, que son de nuestras raíces, son populares, ¿no? Pero que los grandes músicos han sabido darles otra categoría superior al armonizarlos, orquestarlos, hacerlos para voces, en fin, a la música popular. Se le ha dado una categoría, se le ha pasado a una categoría superior, que ya es conocida en todo el mundo, porque gracias a Dios, iba a decir, Dios nos dejó se mete en eso, pero ha corrido por todo el mundo. Guriti, Usandizaga, Donostia, en fin, son músicos que están conocidos en todo el mundo.
Y ellos han cultivado la música vasca. Las óperas de Guridi, las óperas de Usandizaga, Ravel, que casi nadie cree que es músico vasco, pero que es músico vasco. En fin, podríamos estar aquí hablando mucho tiempo, pero tenemos tiempo limitado, o sea que sigue preguntando. Sí. Además, esta temática de la que estamos haciendo referencia también es un poco el mantener la cultura, el mantener las oituras, ¿no? Las costumbres. El que no caiga en el olvido en un momento en el que quizás lo escrito no perduraba, incluso en la segunda mitad del siglo XX, por la guerra o por cualquier circunstancia, que se ha perdido lo escrito, pero que oralmente continúe, ¿no? La euskal cultura, la cultura vasca. Así es, exactamente, ¿no? Incluso, bueno, yo iba a decir otra cosa, hasta que, bueno, tiene algo que ver también, ¿no? José Antonio ha sido la primera persona, porque antes cuando se hablaba de los versos, solamente de los versolaris, solamente se escribían los versos. Pero es muy importante, digo para reflejar lo que uno quiere decir, en qué música va. Entonces él hizo que cuando se pongan las esto, se ponga también la música, es decir, porque son canciones populares, o casi a veces algunas un poco como recitadas, pero vamos, porque eso tiene que ver también en cómo se puede utilizar la letra con esa música. Pues te digo que también en ese sentido es no solamente el silabeo y demás, sino es importante también el género, ¿no? De las cosas. Tú no has visto, pero yo sí me he fijado que hay un artículo de Juan Dorronsoro que habla de eso. Pues no has visto. Porque con Juan Dorronsoro, en una de las universidades del país de verano de Pamplona, dijo: oye, Juanito, tú publicas, y Antonio Zavala, la colección Euspoa, estaba publicando cantidad de versos, pero los publicaba como si fueran prosa. Yo dije: no, si el verso tiene una medida, y tiene una música con medida de sílabas. Y efectivamente la música del verso refleja exactamente la medida de las palabras. Y los versos de los versolaris hay que escribirlos en forma de verso. La música trae en forma de verso. Y Juanito Dorronsoro me hizo caso y publicó 4 tomos, me parece que son, de versos, y todos están según el modelo que yo le di. Y he visto que aparece una copia de un verso escrito por mí en la forma esa de que la letra y la música vayan los dos al unísono. Los versos pueden ser, pues, Hortziko Nagusia Chiquía, Amarre con Nagusia Chiquía, y luego versos libres, pero todos ellos son versos, versos con medida, de 7-6 sílabas, 7-6. Me está trayendo esto a mí unas memorias de cuando iba a la Icastola y aprendíamos Hortziko Chiquías, Hortziko un día, y la verdad es que yo ya lo tenía un poco olvidado en la memoria, porque como no me dedico a la música ni al estudio de ella, pues lo tenía un poco olvidado. Entonces está bien, está bonito que... pues Antonio me ha hecho recordar eso, pero me alegro de que Juanito Dorronsoro haya escrito el artículo ese. Mira, quizás lo encontremos aquí, ¿no? Esto es una partitura con la letra debajo y quizás esta es... Esta letra es mía, está en el ordenador. Esto está en ordenador. Pero bueno. hay una por ahí que está sin letra. Esta es mía, es manuscrito mío eso. Sarmangarria será. Sarmangarria, eso es un verso que tiene una medida. Bueno, para los interesados está en la página 197. Es que son muchas las cosas que aparecen en esta publicación, como decimos. Vamos a continuar adelante con esa amena tertulia. Tengo que nombrar, ya habéis pasado vosotros por ese nombre, Míticos Vascos, Resurrección María de Azcue, un breve encuentro que creo que sirvió de presentación y que ha marcado un poco la trayectoria, ¿no? Tú comenzaste a organizar la biblioteca Azcue de Euskaltzaindia. Sí. Bueno, ¿cómo recuerdas? Porque creo que tienes muy marcado ese encuentro. Es que eso viene además que tiene que ver con la música. Porque yo, como fundé un ochote, y también una coral, pero para el ochote necesitaba canciones. Y yo sabía que en la biblioteca Azcue, que en Euskaltzaindia había canciones de Azcue y, todo el cancionero de Azcue manuscrito. Y entonces empecé a ir allí a recoger canciones y me encontré con que había, una riqueza musical impresionante. Y empecé a ordenar, porque había tres
manuscritos diferentes. Uno, el que Azcue recogía de viva voz en los caseríos o donde oía canciones, en un cuaderno. Y aquello estaba bastante deficiente porque entonces no había magnetofones ni grabadoras, ni había que oído y escribir. ¿No? Bueno, oído y escribir. Después había una segunda versión que era eso corregido y ya puesto ya más ordenado. Y una tercera, que es la que preparó para que el manuscrito sirviese de base para la publicación del Cancionero Popular Vasco que se editó en Barcelona. 6-3 tal. Bueno, pues eso fue también uno de los aculu, como decimos en euskera, un empuje para que yo me dedicase por entero en ese caso a la música de Azcue, y claro, como del árbol salen las ramas, pues ahí empecé yo con Azcue, pero me fui yendo por otros terros de música, sí. O sea que en realidad empecé con Azcue. ¿Tienes vivido ese momento? Cuéntanoslo, porque es muy bonito, cuando de repente te presentaron a Resurrección María de Azcue. Bueno, fue una cosa rápida, que fue una ocasión de esas, porque Alfonso Irigoyen se había dedicado a hacer los campeonatos de Vizcaya de las Solaris. Y entonces Alfonso Irigoyen no sabía música, y entonces yo estaba estudiando económicas. Bueno, había hecho ya Derecho en Deusto, pero estaba entonces estudiando económicas. Y me llamaba para que le pusiera el doño, la música, a algunos de los versos, ¿no? Y entonces, una de las veces que fui allí, fue el año del 50, sería, porque Azcue murió el 51, que estaba allí Azcue y ¿quién va? Y yo, voy yo y voy a trabajar y hacer esto. Sí, bien. Y, o sea, tuve la suerte de conocer a Azcue, y el de poco murió. Creo que era un hombre con mucho carácter, ¿no? Muy de mal genio, de muy mal genio, como somos casi todos, que en momentos determinados nos ponemos un poquito nerviosos. Era un hombre que quería también abarcar tantas cosas. Ese que fue un hombre dedicado a la cultura vasca, pero de entero, por entero. No tenía ni gramófono, ni radio, no quería oír nada. Él solo era etnógrafo, diríamos, o etnólogo, o músico, o se dedicaba al estudio de la cultura vasca. Tiene unos libros preciosos, 4 tomos de etnografía vasca, Euskal Jakintza, que son una maravilla. En fin, pero no sigamos por ahí, porque con Azcue estaríamos en una mañana entera. Él escribió un libro sobre Azcue. También. Un libro breve, porque es de la colección esta del... Sí, vizcaínos. De hecho, viene aquí recogido en otra de las entrevistas que hemos recopilado para preparar esta tertulia. Bueno, decimos que mucha gente ha participado en este libro. Por cierto, la música actual vasca, también os lo tengo que preguntar, ¿no? ¿Cómo la veis actualmente en este siglo XXI? ¿O ya se os va un poco...? Yo estoy desengañado. ¿Estás desengañado? Sí. Es que a mí no me parece ni música. Y es gordo decir eso, ¿eh? Se me van a enfadar muchos. Pero yo siento así. O sea, yo prefiero estar oyendo unos preludios de todos los días al piano que estar oyendo ya el rock o el no sé qué o el no sé qué. No, pero por ejemplo, me todavía Luis de Pablo y demás. Pues bueno, no me refiero a esos. Grandes, no me refiero a esos. Nos referimos me refiero a todos, a todos se llaman conciertos. Sí. Voy al concierto al Beck y tal, a las 11 de la noche y tal. Sí, bueno, pero eso es ruido más que música, ¿eh? Exacto. Y que me perdonen. Sí. A mí también me parece lo mismo. Aparte, me parece que eso no tiene un género propio tampoco. Pues puede ser de cualquier sitio. No se mantiene, ¿no? No tiene identidad. No tiene identidad. En cambio, en la pregunta, la mención que ha hecho Antón de Luis de Pablo, por ejemplo, pues no es que como los músicos clásicos de la época del romanticismo se basen en la melodía popular para construir música más compleja y más grandilocuente, pero sí Carmelo Bernaula o Luis de Pablo o González Zacilu. Por cierto, González Zacilu, que he visto que ha escrito un artículo en el libro este, es una cosa curiosa, porque yo
seguido de estar en la cárcel, que no sé por qué he tenido que decir eso, pero es verdad. La de Basauri y la de Jaén. En Basauri y en la de Jaén, que estuve en dos. La de Basauri, Por motivos culturales, la pura verdad. Bueno, total, que cuando salí de la cárcel empecé a preparar el libro de música vasca. Porque en la misma cárcel daba clases de música y de euskera. Y en la cárcel a los prisioneros les daba, para la tarde les daba una clase de 1 hora de música y 1 hora de euskera les daba. Bueno, cuando salí de la cárcel empecé a preparar el libro de música vasca. Y entonces tuve que recurrir a gente que me ilustrase sobre lo que yo no sabía. Entonces me trasladé a Madrid, por ejemplo, y estuve en Madrid pues 15 días y estuve entrevistando a Carmelo Bernaola, a Luis de Pablo, a Pablo Sorozábal. Cuando le vi a Pablo Sorozábal, que ese sí que tenía mal humor, ¿tú eres de Guernica? Y pues sí, pues de Guernica. Y ya sabes que he hecho para Guernica un himno, ¿no? Pues no voy a saber. Si eso sabe todo el mundo, el Guernica de Pablo Sorozábal. Y entonces con esa gente me ilustró, me dio pistas, me dio ayuda. Y en ese sentido quiero decir que lo que ha dicho Antón es verdad, que esos músicos, aunque en realidad no hayan tomado como en el romanticismo la música popular como base de sus composiciones, sin embargo sí tienen alma vasca. Se les ve que tienen alma vasca. Y es una cosa que no se puede, el ser o el origen de uno no se puede trampear. Igual que Ravel. Igual que Ravel, en ese sentido. Sí, de Ravel, pues ahí dice que en el concierto tal tiene un trocito que parece música básica y tal, bueno. Pero Ravel, por ejemplo, de Ravel suelen decir que era judío. Y les dijo, yo no soy judío, yo soy vasco. Y hablaba euskera, además, Ravel, Maurice Ravel. Y son cosas que no se conocen y, como dice Antón, pues efectivamente, pues Luis de Pablo, Carmelo Bernaola y tal son como si fueran de otra galaxia. No, pero no. Hay algo hay ahí, en el meollo de la música de ellos, algo hay que huele a música vasca. ¿No has pensado nunca en dedicarte a la docencia después de haber dado clases en la cárcel, como decías, o ya el escribir los libros de música y tal? Aquí escribe un artículo José María Zapirein, que fue maestro de capilla de la Catedral de San Sebastián, y ese fue profesor mío de griego en el seminario. Yo estuve en el seminario 5 años, en el seminario de Vitoria. Y aunque no menciona, yo un día le dije, don José María, mejor si me hubieras usted enseñado más música y menos griego. Y luego él me llevó durante 4 o 5 veranos seguidos a San Sebastián 2 días a la semana a dar clases de música vasca a los profesores de institutos que no sabían nada de música y menos de música vasca. Y entonces estuve un par de años yendo todas las semanas a San Sebastián a dar clases de música vasca a los profesores de institutos de San Sebastián. Es decir, también me he dedicado a la enseñanza de la música. Te has dedicado, ¿no? Y la enseñanza de la música, además, si fundas un coro, pues la idea de fundar yo el coro Andramari de Guernica, tiene una doble idea. Una, el que no desaparezca la afición coral en el país. Lo hiciéramos mejor o peor, pero por lo menos que se cante juntos, que haya esa afición a cantar juntos. Y segunda, dar a conocer lo más posible las obras compuestas por músicos vascos. Todos los conciertos que dio Andramari, todos dio con músicos vascos. Es decir, que se trataba de dar a la gente, al oyente, la música vasca armonizada para voces. Ahora que dices esto de crear coros y... No lo sé, pero quizás el hecho de que se esté perdiendo un poco el poteo el chiquito, el cantar, también está influyendo en la pérdida de la música vasca a la que vosotros os referís. Bueno, curiosa pregunta, ¿no? No, es que hombre, porque también cuando se iba de poteo también se cantaba. Sí, pero Antón no sé lo que pensará, pero eso en realidad no es música vasca propiamente, o sea, esas bilbainadas o de Santurce a Bilbao y todas esas, pues son folclóricas, canta la gente en el chiquiteo o no en el chiquiteo, pero no, en realidad no tienen... Estarían al margen, no tiene mucha raigambre, ¿no? Con la música popular vasca, con la música que canta el pueblo vasco, porque también es un pueblo vasco, pero
cantan una música que es más bien de eso, del chiquiteo, de tal, de tal. Es interesante porque también fomenta el canto coral, es decir, que si van 6 de chiquiteo y toman un pote y cantan a 3 voces, por ejemplo, o por lo menos dúo, pues hombre, ya están en alguna forma manteniendo la música coral, ¿no? Y en ese sentido, pues sí, pues no hay que echarles nada, ni un sermón por eso, ¿eh? No, todo lo que sea cantar, aunque sea sí, cancionero... Sí, es un cancionero muy especial, ¿eh? Es un poquito, qué sé yo, pues como la zarzuela o como... Tiene algo que ver con... Esos cantos son igual trozos de Nastegorraste, de Orude y tal, y... En fin... No me preocupa mucho, ni me enfada mucho el que se cante eso. Pues muy bien, me parece muy bien. José Antonio, has estudiado Derecho, has estado también en la Facultad de Económicas, te has dedicado mucho a la música, pero aparte de la música, ¿a qué más te has dedicado? ¿Has ejercido? Muchas cosas, ¿no? Muchas. Mira, he hecho velas, he hecho pasteles, he trabajado en una pastelería, he trabajado fabricando velas, no sé, tendría que hacer ahora, dejarme media hora para apuntar todas las cosas raras que he hecho yo, porque he hecho cosas muy raras, ¿eh? Y me siento contento durante mi vida, bueno, por de pronto tengo que mencionar el exilio durante la guerra y tal, que fue un trauma enorme. Y yo aprendí francés antes que castellano, porque llegué al exilio a Nantes, nos llevaron en un barco inglés. Al de 15 días de llegar al pueblo que nos habían destinado, con fiebres tifoideas me ingresaron en un hospital, estuve 3 meses sin poder ver a la familia, con monjas que solo hablaban francés. Cuando salí de allí fui a la escuela francesa, aprendí francés, y cuando volvimos después de la guerra a Bilbao, se paró el barco en Luchana, bajamos ahí, y empecé a aprender castellano en la escuela de Cervantes. Es decir, que el castellano es mi tercer idioma. ¿Quién lo diría, verdad? ¿Eso con cuántos años, José Antonio? Con 6 años, fue en el bombardeo de Guernica, yo tenía 6 años. Con 6 años cumplidos fui al exilio. A los 9 pasaditos vine aquí. Y a los 9 pasaditos empecé a aprender castellano. Y bueno, hay otra cosa, y es que mi padre era capitán de barco, en lo cual tengo algo que ver con entonces somos marineros. Bueno, y conmigo también, mi aita también es capitán de barco, así que mira tenemos una relación. Sí. Seguro que eran diferentes, pero... Y mi padre a mí me hablaba en inglés. Que yo de chaval iba a la Icastola, aprendí euskera en la Icastola, pero yo de chaval castellano no he oído nunca. Oía euskera en la Icastola o inglés hablando con mi padre. Es decir, que soy un bicho un poco raro. Plurilingüe, ¿no? Pero un poco raro, o sea, no sé. Son formas raras de aprender o extrañas de aprender las cosas. ¿Y qué cosas he hecho? Pues no sé, no te podría en este momento... Muchísimas. Muchísimas. 77 años me has dicho que tenías, ¿verdad? Sí, imagínate, sí. Toda una vida. Sí. Tu relación con Euskal Idazle en Elkartea, ¿qué podrías decir de ella? Pues que me hicieron un homenaje que agradezco muchísimo hace unos años en Durango. Y bueno, es que ahora tocamos otro punto que también tiene su miga, que ¿no? decir, y es que en Durango se acordó crear Eusko Idazle en Elkartea, y nos encargaron a Javier Guereño y a mí nos encargaron a hacer el reglamento, que tenía que ir a Madrid a ser aprobado. Y entre Xavier Guereño y yo hicimos el reglamento, que luego se ha modificado y tal, pero el primer reglamento de Eusko Idazle en Elkartea pasó por mis manos. Mira, otra cosa que normalmente no se dice. Allí tengo en casa un diploma grande de cuando me hicieron miembro de honor de Eusko Idazle en Elkartea, y por algo será, pues porque escribo en euskera y porque... También eres miembro, entre otras cosas, socio de Eusko Ikaskuntza, del Instituto Americano de Estudios Vascos. Sí. ¿No te cansas? Bueno, eso del Instituto Americano de Estudios Vascos, hay una anécdota muy curiosa, y es que un día publicaron en el boletín que había ido yo a Buenos Aires
a dar una conferencia sobre Iparraguirre. Y era mentira, yo no había ido. Igual tienes un doble por ahí. Y en el boletín aparece. Ayer di una conferencia sobre Iparraguirre, José Antonio y Ana Martín y tal. Y yo no estuve ni en Buenos Aires ni dando conferencias, ni nada. Es que lo que pasa es que cogieron de alguna revista donde yo había publicado sobre Iparraguirre, cogieron, leería a alguien allí en el Centro Vasco, lo que sea, y me atribuyeron a mí la conferencia. Y no, yo no fui allí. Bueno, hablabas del homenaje que el homenaje de Euskadi. Es que estoy comiendo la palabra, Antón. No. Está bien. Antón está contento, ¿verdad? Escuchando Hombre, lo que tienes que decir. Y aparte de que además, es que José Antonio ha dicho de cosas que trabajó de joven y demás. Pero es que desde que está en Euskaltzaindia, la verdad es que ha trabajado, en Euskaltzaindia prácticamente en la biblioteca, todo lo de Azco y demás, todo se debe un poco a su trabajo. Y al mismo tiempo encima estaba también dirigiendo la coral Andramari, estaba haciendo y por supuesto pues trabajando muchísimo de música, ¿no? No sé si puedo decir una pequeña anécdota, pero sé que de la cantidad de cosas que ha recogido y tenía en casa, pues ahora ha regalado eso a Eresville. Y los de Eresville fueron a su casa y se quedaron, a mí el propio... Como dicen ahora, alucinados, ¿no? Alucinados, y y tienen ahí un montón de cosas increíbles. Y eso que no se lo llevaron todo. Es decir, que este hombre ha estado recogiendo y trabajando, pues, sin parar. ¿Dónde lo tienes guardado todo? Bueno, está en Eresville. Se lo han llevado. Precisamente ahí viene el homenaje. Casi todo. O sea, partituras, fotografías, cartas, bibliografías, o sea, todo lo que... bibliotecas, o sea. Yo en casa tenía 2 bibliotecas. Una, la musical, ahí todo eso, y la vasca, pues todo eso. La musical... Cuando dices todo eso, ¿cuánto era? Para que nos pues hagamos 6.000 libros. Madre mía. Pues y luego luego todos los de recortes de revistas, recortes de periódicos. Pues es que claro, eso ha tenido que llevar horas no, años, me refiero. Tienes un cuchu de coleccionista también, ¿eh? Bueno, sí, ¿no te lo han dicho alguna vez? Y te lo voy a decir ahora. Colecciono monedas, colecciono sellos, colecciono Pascua Chartelac. Eso es que antes, para ir a comulgar el día de Pascua, había que confesarse. Y al confesarte, el cura que te confesaba te daba un chartelchu, chartel, ¿sabes lo que no? Un cachito así diciendo, ha cumplido con Pascua y tal y cual. Y cuando ibas a comulgar tenías que darle al cura que te daba la comunión, tenías que justificarle que ya te habías confesado. Qué curioso. Y entonces, tengo colección de charteles de esos. En fin, también eso, o sea, hasta colección de cosas raras. Bueno, de numismática, de sellos, de charteles. Tengo un archivo fotográfico, miles de fotos, pero miles de fotos. ¿Y la familia qué te dice? Pues que me quieren echar de casa. Eso les ocurre a muchos coleccionistas, ¿eh? No es el primero que lo dice, por eso lo pregunto. Sí. Bueno, estamos hablando de ese homenaje ya casi para ir terminando esta tertulia, que tendrá lugar el próximo 27 de junio en la sección de música de Eusko Ikaskuntza, que ha organizado esta jornada homenaje a tu persona. Aquí, si me permitís, o si quieres tú, Antón, comentar un poquito cómo va a ir la jornada, ya que además tú vas a ser uno de los ponentes. Sí. Efectivamente. Y ya que te hemos dejado hablar poco, además. Se va a hacer en la Sociedad Coral de Bilbao, es decir, en el nuevo sitio que está en el edificio de la Misericordia, la Casa de la Misericordia. Es un sitio bonito. Pero si me permites. Sí. ¿Por qué es en la Sociedad Coral de Bilbao? No. Porque yo canté en la Sociedad Coral de Bilbao. También, no sabía eso. Yo he cantado Villeta, he cantado Carmina Burana, he cantado Las Pasiones, he cantado con Limantur. Hombre. Con Don Modesto Arana, que era un director excepcional. Con Aran Barri, sí. Con Aran Barri, con Fribeck. Claro. Con todos esos he cantado yo en la Coral de Bilbao. Hombre, y, entonces, y más que eso, el UA, cuando fue presidente, me encargó que ordenase el archivo el archivo musical de la Coral de Bilbao. Y empecé. Pero Euskaltzaindia, lo otro, no. Le dije, el UA lo siento, pero no puedo seguir ahí.
Y un recuerdo especial para Moisés. Tú no sé si le conociste a Moisés, el tabernero de la coral. Sí, hombre. Bueno, pues un recuerdo especial. En el Coliseo estaba. Sí, eso es. Sí. Cortito, pero un recuerdo para Moisés. Exactamente. Sí. Bueno, ¿cómo va, digo que va a ir la jornada? Va a ser así, y va a ser el día 27, y va a empezar a las 7 de la tarde. Va a hacer antes una presentación por el propio Cecilio Garicaitia, que es el presidente de la Sociedad Coral, por John Cortázar, que es vicepresidente de Eusko Ikaskuntza en Vizcaya, por la parte de Vizcaya, vamos. Y estos van a hacer Iroy Itziar Larrinaga, que es la presidenta de la sección de música de Eusko Ikaskuntza. Entonces, luego esto va a ser una presentación. Entre ellos pues van a estar como 10 minutos, y luego, pues yo tengo que hablar un poco, pues unos 20 minutos así, hablar un poco sobre la labor musical, de unas breves notas de la rama, porque claro, lo demás tendré que hablar durante días en vez de durante 20 minutos, ¿no? Y luego, pues luego va a haber una presentación también por parte de John Baués, que es el director de ERESBIC, es decir, el Archivo Vasco de la Música. Y luego, eso va a ser a las 7:30. Luego a las 8 menos cuarto va a hablar también Itziar Larrinaga. Y al final pues va a haber un pequeño concierto, y con un grupo de chistu y demás. Y luego pues eso va a ser a las 8, y a las 8:30 va a haber un cóctel. Entonces pueden ir todos los que les interese. Y estos, por supuesto, invitados. Sí. También los que nos escuchan están invitados, que lo sepan, que el sábado que es viene, gratis. A partir de las 7, has dicho, ¿verdad, Antón? Sí, a partir de las 7 el viernes. En la Sociedad Coral de Bilbao, que está en Felipe Serrate, número 2, el edificio de la Casa de la Misericordia. Al lado de San Mamés. Bueno, yo creo que el edificio de la Misericordia lo conoce todo el mundo, pero San Mamés pero lo conoce más. Igual en San Sebastián no. Bueno, efectivamente. Bueno, pues nos quedamos con un programa. Y les agradecemos a Antón Zubicaray y por supuesto a José Antonio Arana Martija que hayan venido aquí a los estudios. Creo que he hablado demasiado, es por eso que no te van a dejar hablar en el homenaje, ¿no? Porque ya te conocen. Allí me callo. Allí que hablen estos, que hablen mis grandes amigos. Ni mucho menos, ni mucho menos, ¿verdad? Mucho menos. Bueno, pues así ponemos punto y final a esta interesante tertulia. Y vamos a terminar, contándoles a nuestros oyentes que a través de este espacio queremos premiar a todos los que nos escuchan y que las 6 primeras personas que manden un mensaje a Eusko Ikaskuntza pueden conseguir la publicación Musiker número 15, esta de la que hemos estado hablando, homenaje a José Antonio Arana Martija, totalmente gratis. Y para ello, solo tenéis que mandarnos un mensaje de correo electrónico, os digo la dirección, que es denda@eusko-medio-ikaskuntza.org, denda@eusko-medio-ikaskuntza.org. Lo recuerdo, las 6 primeras personas que manden un mensaje a Eusko Ikaskuntza podrán conseguir esta publicación, homenaje a José Antonio Arana Martija.